soy Jenny y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! El significado de la anarquía ha sido interpretado como el estado de mayor desorden. Eso es porque han enseñado a la gente que sus asuntos están regulados, que ellos son gobernados sabiamente y que esa autoridad es una necesidad. El anarquismo es la única filosofía que aporta al hombre la conciencia de sí mismo, que sostiene que Dios, el Estado y la sociedad son inexistentes, que sus promesas son nulas y sin valor, ya que solo pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre. Saludos amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha. Recordamos nuestro WhatsApp 6927 20 15 0 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Nos podéis encontrar... Deja eso, por favor. Nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. Tenéis estos canales de comunicación para que sigáis enviando vuestra música, chistes, peticiones, presentaciones del programa o lo que queráis. Les venimos presentando los poemas de esta semana. Como cada día, un papel en blanco en el que plasmar mis sueños. Ilusiones que se desdibujan cada amanecer con la brisa calentada por los primeros rayos que iluminan la vida del mundo. Cuentos que me ayudan a imaginar, con cada luna, que hay un tránsito que cesará más pronto que nunca para dar sentido a tanto arañazo en el alma. Como cada día, un papel en blanco, bajo la cristalera impecable de un escritorio al que aún no he encontrado el momento de conocer, en un rincón que todavía no me he permitido decorar, en una estancia que sigo sin poder hacer mía, en la que sigo buscando, mientras quito el polvo, la pluma con la que dar rienda suelta a mi sangre ansiosa de libertad. Como cada día, un papel en blanco, esperando que se silencien los llantos, que se acallen los lamentos, que terminen los cambios de pañal y de zapatillas, esperando que acaben las duchas con paños, los desayunos para bocas ajenas, que desaparezcan las cofias y los delantales y las miradas vacías que exigen mi falta de dignidad. Como cada día, un papel en blanco en el que escribir un querido algo, una fecha importante, un secreto, un anhelo, la dirección de un remitente, donde devolver las palabras íntimas que escribiré cuando desaparezcan la pila para la plancha y las manchas de grasa del horno, que escribiré cuando terminen los deberes y la despensa me ofrezca una pausa. Como cada día, un papel en blanco deseoso de un descanso, de un trayecto a alguna parte en que poder abordarlo, lejos de las listas de la compra, de las correas y de las bolsas para la mierda, un respiro lejos de las citas del pediatra, de la hora de visita de las casas de mayores, un papel en blanco para un momento sin rímel, ni bragas sexys, ni el coño depilado. Y como cada día, y mientras amarillea mi papel en blanco, encenderá el altavoz que me regala las canciones que silencian mis llantos y que acompañan mi desesperación. Música que a veces boceta mis sueños y a veces perfila la forma en que hacer de mi pluma perdida una cuchilla. Escenario sonoro que me mantiene en la indecisión, hastiada por la espera de la posibilidad del cambio. Como cada día, un papel en blanco a la espera de mi tacto, de una historia. Papel en blanco que aún no he decidido si me pertenece.
Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú. En el mundo existes tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando agachas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú. En el mundo existes tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que jugas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazis, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. En el mundo existes tú. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, tengas rastas, lleves crestaos y vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk. Me da igual, piensa lo que digo, me da igual. No vayas de listo por la vida, por favor. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazis, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente y hasta de todo y hablar de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Seguimos en Radio Tirso Libertaria después de este tema de espaldas al patriarcado para presentar el tema de hoy acerca de los cuidados, porque nos interesa mucho, porque actualmente más de 5 millones de mujeres siguen siendo cuidadoras. Los datos en España son muy significativos. Según el Instituto de la Mujer, 8 de cada 10 cuidadores no profesionales son mujeres y de estas 5 millones, casi 2 millones son cuidadoras no profesionales. Aún en nuestro país, el 91,9% de las mujeres emplea tiempo al hogar y a personas dependientes y frente a ello, solo el 74,7% de los hombres. Esto supone aún la existencia de una desigualdad en las tareas de cuidado que tenemos que abordar. Está claro que somos herederas universales de los cuidados no profesionales. La dedicación de las mujeres hacia personas dependientes las lleva a una situación muy preocupante. Son las herederas de una labor que no es reconocida por parte de la sociedad y que no reciben ningún tipo de agradecimiento y que no viene recogida en la ley de dependencia. Hay que tener en cuenta que las mujeres cuidadoras no profesionales no cobran por su labor, una tarea que supone dedicación a segundas personas que suelen ser familiares directos. Este hecho, junto con la falta de reconocimiento social, implica un tercer castigo, el sacrificio de su puesto dentro del mercado laboral. Una pérdida de puesto de trabajo y una mala incorporación en el mercado laboral tiene consecuencias graves para el futuro de esas cuidadoras no profesionales. Consecuencias que afectan principalmente a las pensiones, lastrando el futuro de una mayoría social debido a los periodos de baja y excedencias que suelen ser habituales entre cuidadores no profesionales. Hecho que dificulta en algunos casos imposibilidad de mantenerse dentro del mercado laboral, ya que es totalmente incompatible. Desde el Instituto de la Mujer se lleva años haciendo propuestas para que la Administración pública sea quien asuma buena parte de esta tarea, que podría suponer un incremento de puestos de trabajo y evitar bajas laborales. Por otra parte, los trabajos de cuidados en España están precarizados e infravalorados según un informe del 4 de julio de 2023. En nuestro país, el acceso a unos servicios de cuidados adecuados y a medidas para cuidadores no profesionales, como el asesoramiento, el apoyo psicológico o la sustitución temporal, suele ser escaso y desigual. Muchas personas cuidadoras no profesionales no reciben la formación adecuada en materia de cuidados a dependientes, lo que a veces genera sentimientos de sobrecarga o incluso problemas de salud mental.
como el síndrome de agotamiento profesional y física. Así lo advierte un nuevo documento de bases orientado a la mejora de los cuidados en nuestro país, elaborado por el Instituto de las Mujeres. Asimismo, tal y como señala el documento, los cuidados son aquellas actividades que permiten la regeneración del bienestar físico y emocional de las personas y constituyen trabajos esenciales que sostienen la vida y el sistema social y económico, con gran impacto en el bienestar de las personas cuidadas y cuidadoras. Y es precisamente por esto, porque son estos trabajos fundamentales para el sostén del tejido social, que es fundamental poner este tema encima de la mesa, porque es gracias a lo que el sistema se está manteniendo, dejando al margen estas tareas que deberían estar de alguna manera remuneradas. Los trabajos de cuidado, además los que están remunerados y los que no están remunerados, están infravalorados y además precarizados. De acuerdo con las autoras del informe, algunas de las características de los cuidados en nuestro país son las siguientes: se realizan de forma reprivatizada, o sea que son una responsabilidad de lo privado doméstico, pero no es colectiva, donde se asuman de forma generalmente no remunerada, están familiarizados o vía compra en el mercado privado, porque están mercantilizados. Están sobre todo feminizados, en un sentido simbólico, asociado a la construcción de la feminidad y material, por un reparto desigual, y son la causa fundamental de las desigualdades laborales que viven las mujeres. Están invisibilizados por una combinación de carencias más o menos agudas, conceptos y datos para visualizarlos, compensación monetaria o en clave de derechos, regulación de las condiciones laborales y las cualificaciones profesionales, reivindicaciones políticas, etc. Dado lo anterior, advierten estas autoras de que estos trabajos, tanto remunerados como no remunerados, a pesar de que son esenciales para el bienestar colectivo de nuestras sociedades, están caracterizados por la infravaloración y la alta precariedad. A este respecto, el documento indica que los cuidados se organizan socialmente alrededor de la división sexual del trabajo, que es también una división marcadamente racializada por clase social y estatus migratorio. De este modo, explica la responsabilidad y asignación del trabajo de cuidados recae desproporcionadamente en los hogares y en particular en las mujeres, normalmente no remunerado o contratando mujeres en gran medida de origen migrante y en situación de precariedad. Por eso es fundamental comprender y transformar los estereotipos sociales e imaginarios en torno a los cuidados. Con el fin de transformar la actual distribución y reconocimiento de los cuidados, el informe considera clave la comprensión y transformación de las normas sociales, estereotipos e imaginarios. Por ejemplo, los cuidados con responsabilidad innata de las mujeres, que mantienen las reglas y expectativas preexistentes en el reparto del trabajo de cuidados. Teniendo en cuenta que estos imaginarios y creencias sobre el trabajo de cuidado se construyen socialmente, el documento indica que una estrategia de cambio cultural de este tipo debe dirigirse a un público diverso: población en general, personas encargadas de la toma de decisiones políticas, diseño e implementación de políticas públicas, las profesionales que proveen de cuidado a cualquier persona en el seno de las organizaciones, en especial aquellas responsables de cultura organizacional. Según se desprende de los datos, las mujeres participan en mayor porcentaje y dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado, un hecho que se hizo aún más evidente durante la pandemia. Las responsabilidades de cuidados que asumen ellas condicionan el tiempo que dedican al trabajo remunerado y su disponibilidad laboral, reduciendo a su vez su tiempo de libre disposición personal. De hecho, acumulan una carga total de trabajo superior a los hombres y se encuentran en un permanente régimen de doble presencia. La mayor carga total de trabajo y la pobreza de tiempo suponen costes para la salud de las mujeres, tal y como se observó durante la pandemia y especialmente con la modalidad del teletrabajo. Atendiendo a todo lo expuesto, el informe establece que el trabajo de las personas, en este caso mujeres cuidadoras, debe ponerse en valor y, por tanto, revalorizarse. Y ello debe ir de la mano de un proceso de revalorización del cuidado como cambio de paradigma social y político. Claro, Bea, es que además es hipernecesario empezar a cambiar el paradigma porque, bueno, en realidad lo veníamos hablando antes del programa, pero en realidad creo que es un tema que está encima de las mesas recurrentemente, ¿no? Independientemente de que sea en el mundo libertario o de gente que esté muy alejada de nuestro pensamiento, la realidad, aunque no nos guste reconocerla, es que seguimos siendo las mujeres las que cargamos, ¿no? con la responsabilidad de las tareas domésticas, del cuidado de los niños, del cuidado de nuestros mayores,
del cuidado, aunque suene muy feo, de nuestras parejas, porque es cierto que seguimos viviendo en un mundo patriarcal, por supuesto, que se sostiene precisamente, o que sostiene la posibilidad de tiempo, de dedicación de estos hombres de la sociedad, gracias a que hay mujeres en las casas, ¿no?, asegurando que la ropa esté limpia, que la compra esté hecha, que la cocina o la comida esté preparada, que los niños estén acostados, ¿no? Y esto, nos guste más o menos, es verdad que son estereotipos que se empiezan a plantear y que dentro de determinados entornos, o espero que más en las generaciones que están viniendo, las generaciones jóvenes, empiezan a repartirse, ¿no?, a entenderse como parte del día a día que tenemos que asumir todos como responsabilidad de vida, porque al final somos seres humanos autónomos, ¿no? Pero es verdad que todavía recae demasiado peso en nuestros hombros, ¿no? Y tenemos que afrontar estas cosas, ¿no? Claro, sí, al final es como comentan aquí, ¿no?, en el estudio que hizo el Instituto de la Mujer, que al final es eso, que todo recae sobre nosotras. Y no sé si tú tienes hermanos, pero cuando tienes hermanos varones, se nota muchísimo en la familia, ¿no?, cómo el peso siempre cae sobre la espalda de la mujer, y se le descarga ese peso de más que cargamos nosotras, se le descarga a los varones de la casa, o incluso, como te comentaba antes del programa, ya no tiene que ser tampoco en casa, sino también nos vamos al tema laboral, que igualmente los cuidados también siguen cayendo sobre nosotras, tanto en profesiones que están feminizadas como lo que hablábamos de la enfermería, de las auxiliares de enfermería. En general, siempre todo lo que incluya y se refiera a tener en el regazo, por decirlo de alguna manera, a otra persona, siempre cae en nosotras, ¿no? Esa visión de madre, aunque ni siquiera quieras ser madre como mujer, porque también es algo que también nos impone mucho, el tener que ser madre, porque las mujeres tenemos que cuidar, y para cuidar el culmine del cuidado es ser madre. Esa imposición patriarcal hacia nosotras de por pantalones tenemos que cuidar de algo o de alguien. Sí, además que es verdad que es una cosa que tenemos desgraciadamente impregnado en el ADN de nuestra cultura, que es verdad que como se nos presupone cuidadoras, como buenas mujeres nos educan en saber limpiar, saber tener atendida la casa, saber tener atendida a la gente, porque somos capaces de identificar las necesidades que tienen, qué tipo de cuidados necesitan, si son cuidados psicológicos, físicos, claro, y es que es verdad que lo mamamos desde pequeñas, es cierto que es muy diferencial, pero en el caso de los críos, como bueno, se presupone que los chicos no hace falta que hagan la cama, no hace falta que ayuden a poner la mesa o a hacer la comida, y creo que estos estereotipos hay que empezar a romperlos, porque no es cuestión, además esto es una cosa muy de madre, ¿no? Lo de, ay, ayúdame a hacer, es que no tenemos que ayudar en nada, es que somos personas adultas, o los que no son adultos, da igual, al final es concebir la necesidad de corresponsabilidad, porque al final, si todo ser viviente necesita comer, tener la casa limpia, tener una determinada higiene, hay que enseñar a que nos tenemos que saber encargar cada uno de lo nuestro, y además poder ayudar a los que tenemos alrededor, pero es una responsabilidad compartida, en ningún caso es algo que tengamos que delegar en, bueno, pues ya lo hará mamá y como lo hace mamá, pues yo no lo hago. Claro. No, es que luego los niños crecen, se emancipan, y les hemos hecho minusválidos, porque realmente es, bueno, pues me paso una vez a la semana, me hacen tupper, me lavan la ropa, no, estamos haciendo una sociedad horrible, de gente, por eso, de críos totalmente inútiles, y realmente es muy preocupante. Sí, sí. O cuando yo por ejemplo, cuando yo me independicé con mi pareja, ¿no? Claro, mi padre siempre tiene la frase de, ay, tú tienes mucha suerte porque tu pareja te ayuda en las cosas de casa. No, mamá, mi pareja no me ayuda. Mi pareja es un adulto funcional que sabe comer y después recoger su plato. O sea, yo no tengo que ser criada de mi pareja ni de absolutamente nadie, o mi trabajo, yo lo digo mucho, mi trabajo, no soy tu criada. En plan, tienes dos manos, en plan, por favor, úsalas. Sí, sí, además es que flaco favor nos hacemos como sociedad si no empezamos a plantear que esto tiene que cambiar, porque ya no solamente el tema del cuidado en concreto, porque como comentabas, todos los procesos asistenciales en general o las profesiones asistenciales recaen mayoritariamente en las mujeres, pero también hablábamos antes de empezar el programa de los trabajos de limpieza en general, y es verdad que también suelen ser trabajos feminizados.
Es verdad que depende un poco a lo mejor del tipo, ¿no? Porque entramos en esta sexualización de los puestos. Si es limpieza directamente, tipo, no sé, me dedico a limpiar pues, los suelos de un centro, las escaleras o portales o lo que sea, suelen ser mujeres, pero es verdad que si son a lo mejor limpiezas de cristales o cosas como un poco más pesadas, sí que suelen ser hombres, ¿no? En el mundo sanitario es muy claro esto. Normalmente las auxiliares suelen ser mujeres, enfermería es mayoritariamente femenina, pero sin embargo, si no vamos al mundo de los cirujanos, estos ya son hombres, ¿no? Entonces, es verdad que se ve como muy claro aquí los trabajos como... no quiero que suene feo porque desde luego no es lo que pienso, pero digamos que los trabajos menos importantes, ¿no? Los que no ve nadie, los que se pueden pisar, son los que hacen las mujeres, y los trabajos importantes de cosa fina o de profesión o de estudios, ¿no? Son los que hacen los hombres, y esto realmente es muy terrible. Ese estatus social que necesitan los hombres de reconocimiento, de yo tengo que ser un cirujano súper renombrado y que todo el mundo conozca mi apellido, pero tú que eres en general, las mujeres que somos las que estamos ahí ayudando, porque sin su personal en un quirófano, un cirujano no es nada, porque... Sí, yo esto lo tengo cristalina. Además es una cosa que me gusta mucho hablar. Al final el cirujano es el que hace el trabajo fino, ¿no? Claro. Pero realmente en un quirófano, si no ha pasado el personal de limpieza a preparar el quirófano, nadie entra a operar. Si no ha pasado el equipo de electromedicina a revisar las máquinas, nadie entra a operar. Si no entra el celador, que es el que transporta al paciente, nadie entra a operar. Si no está el anestesista, no se puede operar. Si no están las auxiliares, Claro. Quiero decir, al final es un equipo muy grande, cada uno tiene una función, pero es un equipo realmente. Es verdad que al final luego es solamente el médico el que se conoce porque es el que hace el trabajo, pero realmente esto lleva un trabajo muy fuerte detrás de mucha gente que está permitiendo que eso realmente se haga bien. Efectivamente. Y esto lo podemos trasladar a cualquier profesión, a cualquier estrato social. La realidad al final es que seguimos estando muy abajo en la valoración profesional de estas tareas de cuidados que son absolutamente fundamentales, y que además nos tenemos que cargar independientemente de que la mujer trabaje o no trabaje en un trabajo más o menos precarizado, tiene que asumir este tipo de labores, que es que además no es una cosa de es que la hacen las mujeres las que no trabajan, no, es que sigue siendo algo que las mujeres asumen independientemente de su jornada laboral, que es lo que realmente es preocupante. Al final ha llegado un punto en el que hay muchas parejas que tienen que trabajar ambos miembros, porque, pues bueno, afortunadamente como estamos, pues si no trabaja todo quisqui en casa, no se paga el alquiler y no se compra la comida. Entonces, claro, una vez volvemos del trabajo, estamos todos muy cansados y suele ser la mujer la que, claro, con esta cultura de, bueno, es que hay que terminar, es que hay que hacer, es que, pues esto, sigues trabajando, sigues poniendo lavadoras, sigues haciendo la comida, y realmente es tremendo que, bueno, es una brecha que esperemos que poco a poco se vaya curando, ¿no? Pero bueno, todavía la tenemos encima de la mesa. A mí me gustaría comentarte, Natalia, que siempre me acuerdo de este ejemplo y me acaba de venir así como un flash, volviendo al tema del estatus social que los hombres necesitan ser reconocidos. A mí me hace mucha gracia en el tema de la cocina. O sea, el tema de la cocina es magistral, el change que hacen los tíos para que ellos estén por encima, porque una mujer tiene que estar en la cocina, ¿no? Porque la mujer tenemos que cocinar, limpiar, pero ¿y en un restaurante? Porque te puedo decir nombres de 5 cocineros famosos en España, pero no te podría decir ninguno de ninguna cocinera. Y es verdad, esta es buenísima. Es cierto que fíjate que lo que se asume de que hemos hecho todas las mujeres, además, que es que solamente las abuelas son las que saben cocinar para 20, porque las abuelas tienen esta mano mágica de ellas, da igual quién vaya a comer, que hacen comida para todo el mundo y hacen la comida más exquisita del mundo. Pero es verdad que si tienen que ser mentados, son estos cocineros famosos los que han sabido hacer nouvelle cuisine y cosas importantes con la comida. Y luego va a una cocina con un cocinero, obviamente no famoso. Yo he trabajado mucho en hostelería y es como, tú quita que no sabes cocinar, y es como, ¿hola? Buenas tardes, sí. A mí me parece magistral el cómo le dan la vuelta ahí a la tortilla. Pero a lo mejor podemos utilizar realmente para hacer la tortilla nosotras, como bueno, pues puesto que no sabemos cocinar, pues una cosa que nos podemos quitar de medio y ya está, ¿no? A lo mejor si las generaciones que vienen se dan cuenta de esto, tenemos ahí un filón de cambio. Como podéis en casa también me hacéis esta nueva cocina que tú tienes tan magistral. Mientras practicas aquí las nuevas recetas. Nur, ¿tú qué te cuentas? Que estás muy callado. Yo creo que otro problema muy fuerte es esto de la mesa, porque se me hace un constructo súper asqueroso.
En plan de tener que estar a la cabeza el padre, al lado de la familia, y como que todos ya a fuerzas tienen que comer a las 5 de la tarde, punto. Es una mierda, porque yo en mi casa, yo como una vez al día en el desayuno y yo qué sé, tomo un vaso de leche en la noche y ya está, no hay problema, no, nadie tiene que hacer nada más que nadie, porque todos somos independientes, la cocina es para todos y ya está. Y muchas veces es que en México la cultura es así, porque como México es de los países donde más se trabaja después de China y de Japón. México es el tercer país donde más se trabaja. Entonces no hay nadie en casa, tú cuidas a tus hermanos, tú le das de comer a tu hermano y comen cuando se les da la gana, ven la televisión y no es como que haya alguien ahí mandándote de, oye, tú haces esto, tú haz lo otro. No, tu mamá llega, está cansada, se va a dormir y ya está, se acabó el día. No hay nada más. Pero pues es el puto trabajo asalariado el que nos condiciona a vivir de esa forma. El que nos condena. El que nos condena, sí, que no puedas ver a tus padres. Sí, pero fíjate qué irónico y qué curioso me parece que el hecho de no tener figuras de autoridad bien entendida por el tema de los padres, ¿no? Que se supone que son las personas que nos cuidan y nos enseñan, el hecho de que no estén presentes en casa, que implique que de repente nos damos cuenta que los niños, que son niños pero que no son inútiles y no son tontos, que es que los niños se saben cuidar, que si tienen que recoger la casa lo van a hacer, que si tienen que prepararse de cenar no se van a quedar con hambre. Que nadie se los diga. Fíjate que en vez de utilizar esta herramienta de joder, que somos seres autónomos mucho antes de lo que nos pensamos, vamos a intentar hacernos mayores todos a la vez, como en la sociedad occidental se nos infantiliza a unos puntos brutales. Sí, pero yo creo que eso es algo que tiene España por el contexto franquista, por el paternalismo que acarrea como lastre la sociedad, porque hombre, he estado en otras partes y solamente aquí se vive esa infantilización del adolescente como tal, porque en realidad, hombre, el sistema de opresión es muy fuerte al destruir el imaginario colectivo del niño, porque si nos damos cuenta nunca hablamos de los niños parece que pensamos que no existen, porque los metes a la escuela y no los ves en otro lado, en realidad los metes a una cárcel y te das cuenta de que existen hasta que son adolescentes y revientan y aplastan todo. E incluso así, pues hombre, el Estado socialdemocrático, el Estado del Estado del placer, el Estado del bienestar, los condiciona a no poder cuestionarse. Y es por eso que, hombre, España no ha tenido relevos generacionales importantes en el anarquismo en los últimos 70 años. Ha tenido 2 y ya todos tienen 70, 80, 90 años. Y los demás tienen 30. Y yo mismo no soy español, yo soy mexicano. Aquí en el sindicato no hay jóvenes. Entonces, yo creo que el paternalismo es un problema muy fuerte que hay que acabar. Porque es de donde viene la imagen de la patria, de la santa potestad, de todo lo que conocemos como autoridad. De donde viene el machismo también. Ahí está, en el estado político, todo el problema. Bueno, pues nada que añadir, o sea, realmente es como, ya está. Hablo Nur. Prosigamos. Bueno, pues ahí le mencionaba a la compañera que a veces no es tanto de un enfoque sobre el miedo, ¿no? Hacer las actividades cotidianas de la vida, sino que es más como un enfoque de la persona, del mismo cuidado que te tienes tú a ti mismo. Es un poco irracional no hacer lo que corresponde. No sé, es tonto, porque de alguna forma, hombre, mi cuarto yo lo hago porque si no lo hago, pues, oye, se ve feo y no me gusta verlo así. Me gusta, si soy libre, si estoy autodeterminado en un lugarcito que pago mi renta, pues hombre, digo, este lugar debe estar bonito. La cocina lo mismo, da pena que tú utilices la cocina y que venga otra persona y la vea toda fea. Es que no sé, es algo de lógica.
Es que me parece maravilloso que plantees esto de esta forma, porque claro, estaba pensando, estamos hablando de cuidados y al final se nos ha ido como muy fácil al tema del paternalismo, del patriarcado, pero claro, es que al final es todo consecuencia de esta estructura, como bien dices, estatal que nos lleva, ¿no?, a toda esta problemática. Y que lo plantees desde el punto de vista de la libertad, me parece maravilloso porque al final pienso que efectivamente este tipo de temas los tenemos que plantear como algo nuestro, primero necesario para nosotros, porque es si nosotros no nos cuidamos, si no sabemos cuidarnos, no sabemos qué necesitamos, no sabemos qué es lo que tenemos y lo que podemos potenciar para estar bien, no podemos hacerlo para afuera, ¿no? Entonces, si a lo que aspiramos es una sociedad libre, de, no sé, a un tejido social comunal de respeto mutuo, tenemos que aprender a respetar, ¿no? Entonces, primero tenemos que respetar a nosotros y saber construir nuestro espacio de manera que nos haga ser felices y libres para poder tener este entorno de seguridad en el que poder empezar a tejer otras redes hacia afuera, ¿no? Y poder realmente tener esta situación de cuidado desde la libertad. Porque al final, claro, y es que yo no soy libre si la gente que me rodea no es libre, ¿no? Entonces yo tengo que cuidarme para saber cuidar a los demás y para que los demás puedan cuidarme. Y no porque sea una necesidad, sino porque debería ser no sé, algo que nos nace como seres humanos, porque al final, si no basamos nuestras relaciones en el amor y en, no sé, entonces el apoyo mutuo no sirve para nada, el colaboracionismo no vale para nada, la autogestión no vale para nada, ¿no? Entonces, para poder establecer relaciones humanas y con el entorno, porque al final no solamente entre personas, ¿no? Es con el ambiente, es que es todo, ¿no? Tenemos que saber amarnos y para amarnos creo que nos tenemos que cuidar. Hombre, yo también creo que hay un condicionamiento muy fuerte para no cuidarnos. Porque, por ejemplo, esto me lo dijo un compañero, esto es ejemplo de alguien de aquí del sindicato, me dijo, es que los sindicatos verticales, el problema que tienen es que no tienen militancia, porque un militante al hacer actividades en el sindicato lo hace porque le apasiona, porque tiene un sentido de pertenencia con sus compañeros, porque sabe que él es parte de algo. Y cuando es vertical, el militante, pues hombre, está haciéndole caso a un cabecilla, está bajo la tutela de un padre que le dice qué hacer y qué no hacer, qué leer, qué no leer. Y hombre, creo que es algo natural como humano alejarte de esos lugares donde te dicen qué hacer, donde no puedes ser parte de un movimiento que sabes que, hombre, ya de por sí los derechos laborales pues son algo súper solidario y súper horizontal, porque en el trabajo tú no trabajas solo. En una cocina el chef puede decir que es el chef y ponerse el gorrito, pero si no están los 19 trabajadores además de él, pues no funciona el restaurante, no salen los tickets. ¿Qué haríamos sin los camareros? Podemos cocinar todo, pero los camareros son quienes llevan la comida. O sea, todo es súper horizontal y la sociedad se ha esforzado en hacerlo vertical, hacerlo ver, porque lo puedes hacer ver, pero nunca será vertical. Siempre será trabajo de todos hacer las cosas. Y creo que bueno, llevando al condicionamiento, creo que el condicionamiento, por lo menos uno que he visto yo conmigo mismo, es que cuando no tienes la ilusión de hacer tus cosas para tu propia seguridad, para tu propio bienestar, es porque te condicionan a verlo como algo antinatural. Te condicionan a verte a ti, a tu propio cuidado, como algo que no debe existir. Y realmente tiene mucho que ver con la autoestima. Pero creo que es algo psicológico, más que ser algo intencional contra las personas. De hecho, creo que hay porque a mí esto me ha pasado hablándolo con gente y me ha pasado hablándolo con tíos, porque con tías está claro que el discurso cambia mucho. Esto de yo no necesito que me cuide nadie. Creo que sí que has dado una clave, porque para la autoestima masculina en este sistema patriarcal es muy importante saberse fuerte y no necesitar que se cuide, porque creo que se ha vaciado se ha alejado del significado real los cuidados.
Como no es que seas dependiente, es que el cuidar no implica para mí necesariamente dependencia de un algo que te cuide o de un entorno que tenga que respaldarte o cubrirte, ¿no? Simplemente una necesidad de que esté todo bien, ¿no? Para poder encontrar un equilibrio y una armonía en la que tú desarrollarte también en equilibrio y en armonía, ¿no? Y es verdad que creo que se ha estigmatizado desde la visión masculina, se entiende como, no, yo soy muy fuerte, yo no necesito que nadie me cuides, como todos necesitamos que nos cuiden, todos necesitamos cuidarnos, y creo que es algo maravilloso, de hecho, porque es que nos necesitamos los unos a los otros, y creo que cuando estamos juntos y cuando nos relacionamos y nos sabemos cuidar, como sociedad, como comunidad, avanzamos mucho, porque estamos en un entorno de seguridad que nos permite expresarnos libremente, que nos permite desarrollarnos, que nos permite crear cosas nuevas en conjunto, con opiniones diferentes, ¿no? Y creo que esta necesidad de crecimiento nace de esto, de un entorno que tenemos que construir con esta base bien asegurada, no sé. Pero al final yo creo que ahí está el Estado, ¿no? El que nos impone ese individualismo, ¿no? Más que en la colectividad, se centran y se empeñan en que seamos seres individuales y no veamos a las personas que tenemos al lado. Yo creo que depende de la clase social, porque en México la clase aristócrata, la clase burguesa, la clase privilegiada es la más individualista, la que prima la individualidad. Y por otra parte estamos nosotros, pues los pobres, los abandonados, los hijos de abuelas violadas por toda la mierda que ha pasado en México, y nosotros nos ayudamos. Pues ahora se ha abierto una nueva oportunidad para nosotros, porque la modernidad, aún con todo lo que sucedió, nos trajo un regalo, que es que nuestros hermanos no se mueran. Antes en México las mujeres tenían 10 hijos y de los 10 se morían 8. Ahora ya no es así, ahora las mujeres tienen 4 y los 4 sobreviven, y tú amas a tus hermanos y los ayudas, y no existe un individualismo así súper macizo que digas, oh. Y lo mismo en las escuelas, aquí las escuelas, el sentido crítico está muerto y todo es súper individualista. En México nuestras preparatorias, nuestras universidades son fruto de una generación que luchó por la revolución social, son fruto de la generación siguiente que luchó por la educación pública, son fruto de la generación siguiente que luchó por la independencia de la escuela frente al Estado, son fruto de la generación siguiente que luchó por que la policía no se metiera a las escuelas, es fruto de las huelgas de la generación siguiente que lucharon por una autonomía de las universidades y de las preparatorias y de un profesorado que tuviera sentido crítico y que pudiera dar libertad de cátedra. Y es fruto de los padres de todas esas generaciones que lucharon porque sus hijos pudieran ir a la escuela. Y hombre, ahora lo vemos en las escuelas que las personas se ayudan mutuamente. Las personas se pasan las tareas, las personas, los mismos profesores les dan 20,000 oportunidades para que pasen. No existe, por lo menos en las preparatorias, las gratuitas, porque México tiene educación gratuita para los pobres, no para los ricos. Los ricos sí que van a escuelas de ricos porque son ricos. Porque son unos mierdas por eso. Pero en las escuelas de los pobres, de nosotros, todo es a base de solidaridad. Y el movimiento anarquista es muy fuerte, justamente por eso. Entonces yo creo que no es tanto el Estado el que te condiciona, sino tu situación socioeconómica, porque el mérito depende de eso. Los burgueses siempre quieren ser los mejores, siempre quieren poseer, están condicionados a poseer a las demás personas. Es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. En realidad el burgués, si pudiera, se quitaría de encima a los pobres y sería una persona normal, pero no puede porque está condicionado por la meritocracia a ser lo que es, y el pobre está condicionado por la violencia a servirle al burgués. Pero no existe una intencionalidad detrás del fenómeno. Es más complicado que eso. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe.
en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna que es larga la noche y es claro el camino. Mi pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Muy lindo. Muy lindo. Sí, la verdad. Qué bueno. No esperabas algo tan lindo. Es clave la conciliación corresponsable para cuidar en igualdad. Al abordar un nuevo paradigma, es clave la conciliación. Para ello, es preciso transmitir y enseñar valores de igualdad, diversidad, solidaridad y cuidado que calen individual y colectivamente, creando un nuevo imaginario colectivo donde el cuidado sea un valor imprescindible. Con respecto a los cuidados en la infancia, en el contexto europeo, España se caracteriza por tener un menor impacto redistributivo de nuestro estado del bienestar y, en concreto, por un bajo nivel de inversión en política de apoyo a las familias con hijos e hijas. El documento establece la importancia de cambiar el actual diseño de políticas de cuidado y educación infantil, apostando, a su vez, por una intervención temprana en la cobertura de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, que pasarían de ser menos objetos pasivos receptores de protección a ser reconocidos como sujetos activos de derechos.
Y es que la crianza y el cuidado de la infancia suelen expulsar del mercado laboral a las mujeres. En el contexto actual, prácticamente todas las personas adultas de una familia trabajan, de modo que la crianza se convierte en una lucha por el tiempo que en algunas situaciones termina con la expulsión del mercado de trabajo de aquellas personas que tienen menos estabilidad laboral, que es normalmente la mujer. Se da un paradigma en la conciliación que sitúa a las mujeres en la bisagra entre los servicios públicos, el mercado laboral y el cuidado de la red afectiva más cercana. Esto refuerza una concepción de la mujer que lo puede todo, donde la crianza y cuidado quedan supeditados a las necesidades del mercado, a costa de una carga mental y emocional altísima, estrés, agotamiento, desánimo, agobio, ansiedad, culpa, falta de tiempo, sentirse desbordadas, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Muchas de nosotras nos sentimos identificados con esto. Entonces, ante esto, es esencial emprender medidas de reforma de los permisos por nacimiento y cuidado, por ejemplo, u otras medidas de conciliación corresponsable de vida familiar y profesional. Por ejemplo, que los hombres participen en mayor medida en el cuidado y la educación infantil, que mujeres y hombres puedan participar en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones, etcétera. Pues por romper un poco estos estereotipos que actualmente y desgraciadamente seguimos teniendo instaurados, por forzar un poquito este cambio que parece que por sí solo no llega. Es esencial avanzar a una desfamiliarización y desinstitucionalización de los cuidados de larga duración. En relación con la discapacidad y las situaciones de dependencia, el informe aborda la coordinación e interdependencia del conjunto de servicios, prestaciones y políticas de uso del tiempo, que permiten materializar el derecho al cuidado en situaciones de enfermedad o discapacidad transitoria o permanente, durante el envejecimiento, el derecho a la vida independiente de las personas con diversidad funcional, así como también de las personas que tienen vínculos o responsabilidades de cuidados con personas en cualquiera de las situaciones anteriores. Sus autoras consideran imprescindible avanzar a una desfamiliarización y desinstitucionalización progresiva y real de los cuidados de larga duración, con una planificación realista, reforzando diversos recursos públicos desde una lógica de colaboración público-comunitaria, con servicios suficientes, adecuados, de calidad y de proximidad, adaptados a los distintos territorios. En la misma línea, plantean promover una mayor y mejor coordinación de los recursos y prestaciones disponibles, mejorando la capacidad de adaptación de los mismos a los diferentes ciclos vitales de las personas que requieren cuidados de larga duración. Por otro lado, se establece la necesidad de mejorar las condiciones de las personas que realizan los trabajos de cuidado, tanto los profesionalizados como los que se realizan por las personas de la familia. Los datos oficiales exponen que el trabajo altruista y no remunerado que practican principalmente las mujeres no profesionales representaría el 9,05% del empleo en España y el 4,2% del Producto Interior Bruto si su trabajo fuera reconocido legalmente. Sin embargo, existen estudios alternativos que hablan de otros datos más preocupantes. Por ejemplo, un estudio de la Universidad Carlos III y el Instituto Aragonés de la Mujer, realizado a principios del año pasado, estamos hablando de febrero de 2022, atribuye un valor equivalente a más de un tercio de la actividad económica del país a esas tareas no remuneradas pero imprescindibles para el desarrollo de las ocupaciones de carácter retributivo, como son las tareas del cuidado de mayores y menores y las de tipo doméstico. El estudio El valor del trabajo de los cuidados no remunerados, elaborado por la socióloga de la Universidad Carlos III de Madrid, Paz Olaciregui, para el Instituto Aragonés de la Mujer, plantea que el trabajo doméstico y de cuidados equivale a un 40% del Producto Interior Bruto en España. Estamos hablando, de nuevo, de febrero de 2022. El sector de las tareas y cuidados podría suponer el 37,04% del Producto Interior Bruto aragonés, es decir, 14.092 millones de euros al año. Es lo que estima la socióloga, que añade que ese dato que nos invita a pensar que en realidad el Producto Interior Bruto de ese territorio es mucho mayor de lo que contemplan los datos oficiales disponibles. Está en línea con otros estudios previos que sitúan ese porcentaje en el 40% para el conjunto de España, el 37% en Galicia y el 27,7% en Euskadi. El cálculo se basa en la elaboración a precio del salario mínimo interprofesional, es decir, a 7,55 euros por unidad de las horas que, según el resultado de 364 encuestas y antes de la última subida de ese indicador, los habitantes de esa comunidad dedican a las tareas de cuidado de mayores y de menores y a las de carácter doméstico, que serían 2,92 y 2,18 millones diarias según se trate de mujeres o de hombres. Para el conjunto del Estado, y tras haber cerrado 2021 con un Producto Interior Bruto a precios de mercado de 1.202 billones con B de euros,
Tras haber recuperado más de la mitad del pinchazo pandémico, los cuidados y las ocupaciones domésticas alcanzarían una valoración de algo más de 480.000 millones al cabo del año. Es un estudio autónomo, pero con capacidad de ser extrapolado a otras comunidades, es lo que explica Olacidegui, que anota que la estimación del 40% del Producto Interior Bruto a escala estatal ya fue apuntada por la Fundación de la Caixa en el 2009 a partir de los datos de la encuesta de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, que concluía que los cuidados y las tareas del hogar, con una media de 3 horas y 38 minutos, ocupaban casi la mitad del tiempo que se dedica al trabajo remunerado, que son 7 horas y media, y más de 2/3 partes que de los estudios, que son 5. Este peso del trabajo doméstico no remunerado realmente plantea un interesante reto. Señala el estudio, ante los evidentes desequilibrios que revelan los análisis sobre el uso del tiempo, cómo se rentabiliza ese trabajo no productivo mientras nos ocupamos de la igualdad de género. Porque a pesar de los progresos, añade la socióloga, es vital para el sostenimiento de la sociedad reivindicar el valor de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, incluirlos en las cuentas nacionales y autonómicas y ponerlos en relación con el resto de actividades y sectores económicos. Estas dedicaciones son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres, en un fenómeno que se da con mayor intensidad conforme avanza la edad y o decrece el tamaño de la población. Ocupan una media de 8 horas diarias cuando son ellas quienes las realizan de manera exclusiva y de 4 cuando son ellos, y tienen efectos secundarios en el esparcimiento. Es decir, a medida que hay más miembros en el hogar, las mujeres disminuyen de forma considerable y constante su tiempo de ocio, siendo en los hogares de 5 o 6 miembros de apenas 2 horas semanales. Este es el reflejo de algo con raíces históricas. Los resultados del estudio son el reflejo de algo que tiene raíces históricas, como es la separación entre lo productivo mercantil, que se valora en términos económicos, y el llamado trabajo reproductivo, que no es monetizable. Explica Francisco Marcaletti, sociólogo especializado en economía de la Universidad de Zaragoza, que recuerda que en realidad este último crea las condiciones para que se pueda dar el productivo. Esos estudios son novedosos y se pueden ampliar a otras actividades. Anota el sociólogo, que llama la atención sobre la inexistencia de estudios de amplio alcance sobre el capital social y familiar y las posibilidades de apoyarse en este tipo de redes, es decir, de tirar de abuelos para la crianza y de recurrir a variantes y vecinos para otras tareas, algo más extendido en el mundo rural, donde las redes vecinales de apoyo son casi familiares, son más familiares que en el urbano. Y aquí quiero decir... es que me estoy acordando de mi infancia. Yo soy de un pueblito muy pequeñito de Almería y cuando yo era peque mi madre trabajaba y mi padre también, claramente, y yo me quedaba sola en casa y a mí me daba mucho miedo porque yo siempre he sido muy miedica. ¿Y qué hacía? Me sentaba en la ventana de mi salón que daba a la calle y llamaba a mi vecina Encarna, de Borética, que en paz descanse. Y yo la llamaba Encarna, y entonces Encarna, señora mayor de pueblo, se acercaba a mi ventana y me decía, Beica, ¿qué te pasa? Y yo, Encarna, que tengo miedo, y mi madre está trabajando, y esto es sobre todo en verano, ¿no? Porque durante el invierno estaba en el cole. Y Encarna, buena de ella, se quedaba en mi ventana. Claro, no podía entrar siquiera porque yo no podía abrir la puerta porque no tenía llave. Y Encarna se quedaba como 3-4 horas en mi ventana hablando conmigo para que yo no tuviera miedo. Y me ha venido eso como ese flashback. Y bueno, proseguimos de esta intervención. Hay otras esferas vitales con otras prestaciones económicas que no se contabilizan ni forman parte del Producto Interior Bruto, además de las internas del hogar y que se encuentran desmercantilizadas, como se realizan a través de esas redes, aunque sí tienen valoración y precio, cuando la familia acaba viéndose obligada a recurrir al mercado de servicios para atenderla, como ocurre con la guardería, ludotecas o geriátricos, por ejemplo. Quien tiene la posibilidad de apoyarse en una red familiar, vecinal o de amistades puede desmercantilizar esa tarea, apunta. En ese sentido, el informe del IAM incluye entre sus recomendaciones la de seguir invirtiendo en políticas de igualdad y de servicios sociales, guarderías públicas y actividades extraescolares, por ejemplo, como vía fundamental para la igualdad material, para que la igualdad material sea un hecho. Claro, y es que es verdad que mientras siga sin existir realmente servicios públicos que estén reconocidos, que estén regulados y valorizados como
como merecen, pues esto, seguiremos tirando de la pobre encarna, de los abuelos, porque al final es verdad que es que todo este tipo de cuidados fuera del entorno directamente familiar, ¿no? Es verdad que en muchas ocasiones no se contempla, pero es que es una realidad, y de hecho la gran mayoría de los peques hoy en día están criados, porque no son cuidados, es que prácticamente están cuidados por los abuelos, ¿no? Y pues esto, que de nuevo es una realidad que tenemos que poner encima de la mesa, porque además, igual que es que esto viene de la precarización de nuestros empleos, del hecho de que no haya una persona que pueda quedarse en casa encargándose de cuidar a la familia que ha deseado tener voluntariamente para poder disfrutar de ella, pero el trabajo te llama porque las facturas llegan. Entonces, bueno, a ver si, pues esto, que al final el objetivo a derrocar en cualquier caso es el sistema que nos está llevando, ¿no? Y empujando a organizar las cosas de esta forma tan terrible, pero bueno, entre tanto vamos a ofrecer alternativas públicas que nos permitan realmente establecer cuidados reconocidos hasta que los cuidados sean voluntarios, repartidos y lógicos en nuestra sociedad. Y es que hablamos de una cuestión pública que nos afecta a todos. Claro que sí. Vamos. Sigue. Claro que sí, porque... ¿A que sí, Alberto? Es que tenemos la impresión de que vamos a mejor, pero no es así. Esto es lo que indica Olaciregui, que anota que ese 37% es lo mismo de lo que estaríamos hablando, porque lo estamos calculando a partir del coste de la hora del salario mínimo interprofesional, que es lo mínimo. Pensamos que la valoración real puede ser más elevada. Para la investigadora, que recomienda analizar de nuevo la situación en unos años para observar la evolución, estamos hablando de una cuestión pública que nos afecta a todos, porque el sostenimiento de la vida familiar es clave para sostener la estructura social. Sin lo que hemos llamado trabajo reproductivo, que es productivo, no se puede producir en el resto de la sociedad, no se podría salir a trabajar. Olaciregui sostiene que las tareas domésticas y los cuidados constituyen un trabajo económico que supone un coste, sea económico o de oportunidad, cuya valoración resulta clave para estimar su dimensión real junto a la de las actividades de carácter productivo. Las palabras a veces me salvan, fuente de inspiración, donde saco mi rabia, también concilian y encuentro la calma, pero hoy las uso para escupir con saña. Ya lo sé, siempre hablo de relaciones, porque no puedo asumir luchas no horizontales. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. Hablas de reapropiación de los medios de producción, yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido, yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga, ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi
tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales. Seguimos en Radio Tirso Libertaria. Acabamos de escuchar un tema de Lua, maravilloso, recomendado por la compa Bea. Me lo apunto para escucharlo en casa. Y bueno, por cerrar un poco el tema de los cuidados, o bueno, este tema tan amplio en el que hemos incluido los cuidados, porque al final ha sido un poco batiburrillo de la estructura lamentable sistémica que tenemos, os quería plantear unos datos, simplemente por conocer, ¿no? Y por poner, porque ya hemos visto el estudio de las compañeras del Instituto Aragonés y de la socióloga de la Carlos III, la doctora Laciregui, que realmente nos están poniendo encima de la mesa unos datos que están muy lejos de las estadísticas oficiales, ¿no? Según las estadísticas oficiales estamos hablando de alrededor de un 4% del Producto Interior Bruto, computando la gente que se dedica activamente a los cuidados, contemplando incluso la supuesta no profesionalización de las mujeres que están cuidando, pero estamos viendo que estos datos, si nos ponemos a desmigar y analizar realmente lo que subyace a la estructura social de cuidados, es muchísimo más amplio y llega casi al 50%, que es que hablar de un 40% es un número muy grande, ¿no? Por compararlo, por contraponerlo con los datos que nos plantea nos muestra el Instituto Nacional de Estadística, es verdad que es del último periodo, que es del 18 al 21, porque todavía no están los datos actualizados de este año, porque son periodos de trienios. Sin más. Entonces, para que sepáis, actualmente las tasas de paro de hombres y mujeres, que esto de alguna forma es diferencial, los hombres parados suponen un 11% de la población y sin embargo las mujeres un 15%, que esto ya nos ofrece, ¿no?, como la primera brecha sobre la que podemos analizar los datos. Y hablando de los ocupados a tiempo parcial por cuidado de hijos, estamos hablando de que son un 25% de las mujeres las que fundamentalmente tienen estos trabajos a tiempo parcial por cuidados de hijos frente a un 5% de los hombres, ¿no? Entonces, esta es de alguna forma, con los datos oficiales, ya os digo, sin tener en cuenta otra analítica más profunda de la sociedad, una diferencia que está marcando, ¿no?, que está evidenciando lo que todos sabemos, que es que mayoritariamente son las mujeres las que se encargan de este cuidado familiar de los peques y del hogar en general, ¿no? Y sin embargo, si hablamos de los ocupados a tiempo parcial que cuidan a personas dependientes, es verdad que en este caso tenemos una aproximación de porcentajes que además me resulta muy llamativa y no sé si queréis debatir al respecto porque a mí me ha sorprendido. Es alrededor de un 63% de mujeres quienes se encargan o quienes tienen estos empleos parciales para cuidar a personas dependientes y es un casi 75% de hombres. Hay estudios en rangos de edad y etcétera. Y personas paradas o inactivas porque cuidan a personas dependientes, estamos hablando de alrededor de un 27% en mujeres y un 25% en hombres. Es decir, que cuando estamos hablando de cuidados de personas dependientes, parece que la situación como que se equipara un poco, ¿no? Habría que analizar aquí realmente si las personas que se dedican a estos cuidados están todas metidas en las estadísticas y es todo gente, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Hablando de migración, pues bueno, cuáles son no sé cuál es la palabra que está buscando mi cabeza. Bueno, si hay gente que estamos contemplando a todo el mundo, ¿vale? Porque realmente, claro, si estamos hablando de ocupados o parados, se supone que estamos hablando del grueso de la población que está de alta en la seguridad social. A eso me refiero. O sea, habrá gente que esté fuera de estos datos que no se contemplan, pero es verdad que es muy evidente que en lo que concierne a lo que consideramos el cuidado clásico de la casa y de los peques, por eso las mujeres siguen siendo quienes asumen esa carga, ¿no? Entonces me parece muy interesante volver a la idea que plantea la doctora Laciregui acerca de esto, de replantear este sistema productivo, porque al final es que es una cosa que le interesa al propio sistema. O sea, necesitamos que haya una estructura, bueno, al final es el arma de doble filo que utiliza. Necesitamos esta estructura y este sistema de cuidados precisamente para poder sostener el sistema productivo. Pero claro, de alguna forma se hace evidente que si no abordamos este cuidar de las personas que cuidan, llegará un punto que esto también rompa, ¿no? O sea, hablamos aquí de esto, de
de enseñar a cuidar a la gente que cuida, hacernos cargo como sociedad de estas personas que cuidan, ¿no? Entonces supone el cambiar el paradigma social y la forma de plantear realmente los cuidados como, ya no como lo estamos planteando antes, de ejercicio de la libertad y de la construcción personal y social, ¿no? Sino como algo absolutamente necesario para poder tejer un sostén sobre el que la sociedad se desarrolle. Entonces, ¿cómo hacemos esto, compañeros? Es verdad que, como comentaba Nur, entiendo que esto, o sea, nosotros tenemos, o yo desde luego tengo la perspectiva desde mi país, que es lo que conozco, o sea, además desde Madrid, que es donde yo vivo, porque entiendo que habrá otras culturas, otros países en los que funciona de forma diferente, pero claro, es verdad que aquí en España tenemos todavía una estructura patriarcal y familiar muy marcada. Además, tenemos yo lo considero siempre enfermizo, ¿no? Esta estructura familiar de núcleo cerrado como muy enfermiza, de que tú sí que cuidas, pero solamente de los tuyos, porque de los otros se encargan otras personas, ¿no? Como muy alejada de esta idea libertaria de, hostias, que si en realidad establecemos comunidades horizontales de apoyo mutuo y somos capaces de encargarnos los unos de los otros, se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? ¿Sabes? La revolución no es posible si no hay gente que esté cuidando de los que se quedan en casa y de los que están cuidando de los peques que no pueden ir a la lucha, ¿no? Estoy desvariando. Bea, no, ¿qué opinas? Me gustan tus desvariaciones. No sé, es que al final es lo que estamos diciendo. Volvemos al mismo tema de antes, de esa sociedad vertical que nos imponen y que yo creo que naturalmente somos seres sociales y esa estructura debería de ser horizontal, porque al final yo creo que es lo que nos nace a nosotras de primeras, ¿no? Si quitamos esa parte del Estado, ¿no? Que te dice, no, tú tienes que vivir tu vida así y tu familia tiene que ser así y tienes que seguir este camino, que lo que hablábamos antes, ¿no? De que si eres hombre tienes que hacer unas cosas y si eres mujer tienes que hacer estas diferentes, ¿no? Y eso se ve desde que somos peques, ¿no? Al final, ahora por suerte eso está quizá un poco cambiando, ¿no? Creo, por lo que puedo observar, en el tema de los peques y de las peques en cuanto a juguetes. O sea, en mi generación y un poco también más pequeñas que yo y por supuesto más mayores, si tú eras niña, de pequeña solamente te regalaban muñecas, cocinitas y si eras chico, pelotas de fútbol, camiones, coches, y al final ahí estás ya marcando un camino a las personas, ¿no? O sea, desde que crecen ya pues que vuelvo, me repito lo que he dicho antes, de que ya desde pequeña te dicen, tú tienes que ser madre porque tienes vagina. Y no sé, quizás se debería de romper con ese rol de género, ¿no? Y al final somos personas independientemente de nuestros genitales y aprender a ser seres funcionales, más allá de eso. Sí, porque al final es que es verdad que... Sí, es que el problema se reduce o creo que el problema radica precisamente en esta diferenciación sexual que establece el sistema y el sistema patriarcal. Entonces, en el momento en el que abordemos la necesidad de entendernos como personas, de respetarnos como personas y de respetar nuestro entorno y nuestra existencia en nuestro entorno, el resto de las cosas pienso que vendrán solas, ¿no? Porque ya está, es que al final todas estas desigualdades, todas estas dificultades y debates que podamos tener alrededor de los cuidados vienen establecidos, repito, en este país en concreto, de esto, de la mentalidad que tenemos, de la cultura que nos han inoculado durante años, que parece que es imposible de romper, pero que no lo es, porque en el ejercicio de nuestra libertad, como seres sociales, como tú bien dices, nosotros necesitamos expresarnos libremente, necesitamos conocer y tener caminos que explorar sin que nadie nos determine o nos condicione desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, en el momento en el que las nuevas generaciones puedan empezar a tener estas oportunidades de crecimiento en un entorno un poco distinto, ¿no? Pienso que vendrán
pequeñitos cambios que nos vayan animando a construir las cosas de otra forma diferente, como bien dices, siendo seres funcionales, parece algo muy loco, ¿no? Es como, ¿qué es eso? Que es que simplemente tenemos que ser funcionales, punto. Claro. Y relacionarnos como las personas que somos, y cuando necesitemos un abrazo, pues que tengamos a alguien que nos lo dé, independientemente de que sea la persona que convive contigo en casa o sea el vecino que ves una vez al mes. Claro. Ya está, si es que es aprender a querernos, a respetarnos, a cuidarnos y ya está. Que es muy importante. Y esto, y a ver si terminamos de dejar entonces de hablar de estos temas en algún momento, que es lamentable, pero claro que al final es una problemática que afecta a demasiada gente y que la tratamos como si fuera un problema que abordar desde el punto de vista laboral o desde el punto de vista... no sé cómo decirlo, pero sí, al final es una cosa laboral, es como no se tiene que ser reconocido voy a abrir un melón muy tocho sin entrar en él, al final es como prostitución, se regulariza, entonces como bueno, o sea, está ahí, el tema de los cuidados está ahí, parece que la discusión es hay que reconocerlo y pagarlo o no, y no, es que el problema subyacente es mucho mayor y llama a la estructura jerarquizada, patriarcal, pueril que tenemos montada aquí en este país, que tenemos que poner encima de la mesa para empezar a derrocar, porque si no la tenemos en la vista, pues nunca seremos capaces de abordarla. Así que nada, pues os dejamos con el último temita de música de las Brutus Daughters para llamar un poquito a la rebelión. Nos necesitamos todos, pero pues esto, como empieza todo por el paso adelante que tenemos que dar las mujeres unidas para hacernos valer y ponernos en el sitio que nos corresponde a nosotras mismas y desde nosotras mismas, pues un poquito de canto a esta liberación y continuamos. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre cuidado o el batiburrillo extraño que hemos hecho, pero muy interesante, muy interesante. Os emplazamos a la siguiente semana donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos que nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso. También nos podéis contactar por WhatsApp en el número 692 720150, repito, 692 720150 y por email
radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado Alberto, Natalia, Nur y una servidora Bea. Esto es Vive y Lucha. Salud, compañera.